Hola, en este video te voy a explicar paso a paso cómo dibujar una escena exterior utilizando perspectiva con un punto de fuga. En este video vamos a utilizar esta imagen de referencia. Antes de que tú puedas empezar tu dibujo, lo primero que tienes que hacer es encontrar la ubicación exacta del punto de fuga y línea de horizonte en tu imagen. La forma más sencilla de hacerlo, en este caso, es que tú, observando la imagen, encuentres una serie de líneas que tú fácilmente puedas proyectar para ver en qué lugar se intersectan. Del lado izquierdo pudiéramos tomar como punto de partida esta línea y simplemente se proyecta indefinidamente. Bueno, a continuación pudiéramos, por ejemplo, usar esta línea en la parte superior de este bloque de casas. Como ves, encontramos un punto de intersección y podemos seguir sacando líneas. Si vamos ahora del lado derecho, por ejemplo, podríamos usar esta línea y no sé, quizá también pudiéramos usar esta otra línea. El mensaje básicamente es que tú utilices las líneas que fácilmente puedas proyectar y generalmente son aquellas que por sí mismas son suficientemente largas para que las puedas tú proyectar hasta donde tengas que hacerlo y entonces encontrar justamente el lugar en el que todas estas se intersectan, y este sería nuestro punto de fuga. Ahora, como ves en esta imagen, el punto de fuga está prácticamente al centro y adicionalmente, y como ya sabes, el punto de fuga tiene que estar siempre sobre la línea de horizonte. Por lo tanto, si tú encuentras el punto de fuga, automáticamente encuentras también la línea de horizonte. Esto tendría que ser lo primero que harías para que con todas estas referencias visuales sepas cómo iniciar tu dibujo. En una práctica real yo te sugiero que te tomes el tiempo para hacer todas estas líneas con una regla o alguna escuadra o cualquier otra herramienta que te permita trazarlas perfectamente rectas. De hecho, como ves, aquí tengo ya una serie de líneas que efectivamente tracé de manera recta. Y nuevamente tomé esta línea de abajo, esta de arriba, y del lado derecho tomé nuevamente la parte inferior y esta parte superior de la cornisa. En el color rojo encontré el punto de fuga y en color morado también vemos la línea de horizonte. Una vez que tengas todas estas líneas trazadas sobre tu imagen de referencia, ahora sí podemos pasar a nuestro dibujo. Observando nuestra imagen podemos entonces ver que la línea de horizonte no está perfectamente al centro, ¿sale? Está un poco más abajo. Tomando eso en cuenta, acá en nuestro dibujo lo primero que tendríamos que hacer es justamente dibujar la línea de horizonte. Ya teniendo la línea de horizonte a la altura correcta, lo siguiente es dibujar el punto de fuga. Y guiándonos con nuestra fotografía, vemos que el punto está justamente al centro. Considera que en un dibujo propio no hace falta que marques tanto ni la línea de horizonte ni el punto de fuga. Aquí sí lo estoy haciendo simplemente para que la cámara lo pueda captar, pero al final de cuentas estas líneas son guías, entonces no hace falta que lo marques tanto, simplemente con que tú sepas dónde está es más que suficiente. Ya una vez que tienes tu línea de horizonte y el punto de fuga, lo siguiente que tendrás que hacer es empezar a trazar los bloques principales de lo que sea que haya en tu imagen. A lo que me refiero es a que antes de que tú te enfoques, por ejemplo, en las ventanas o detalles como el faro, o detalles, por ejemplo, aquí arriba como en la cornisa o cualquier otro detalle menor, primero te enfoques en el bloque principal, ¿sale? Aquí claramente vemos que es un prisma rectangular. Pienso que sería fácil empezar con esta línea. Y aquí lo que tienes que cuidar mucho es que cada línea que tú traces, bueno, te asegures de que esté en el lugar correcto y del tamaño correcto. Si por ejemplo, bueno, aquí vemos que de esta línea aproximadamente una tercera parte de ella está por debajo del horizonte, mientras que las otras dos terceras partes están por encima. Y también podemos tomar en cuenta la distancia que tenemos entre dicha línea y el punto de fuga. Todas estas claves es lo que tú tienes que utilizar para asegurarte de que la dibujes adecuadamente. Listo, ¿cómo ves? Aquí lo que hice entonces fue trazar esta línea asegurándome de que dos terceras partes de ella estuviera por la parte superior y la otra por la parte inferior de la línea de horizonte. Y una vez teniéndola también tracé las líneas de convergencia que van hacia el punto de fuga, estas líneas que evidentemente serán el borde superior y el borde inferior. Y del lado derecho hice algo muy similar, al igual que trazar las guías para lo que será el canal y estas aceras.
Otras maneras de darte cuenta de que tus líneas están siendo dibujadas correctamente es asumiendo que tu formato sea proporcional a la referencia o aproximado. Es que bueno, si te das cuenta, este borde de esta fachada llega a esta altura pues del borde del papel, ¿no? O lo que sería el papel. Entonces yo acá en mi dibujo procuro que más o menos quede esta línea llegando en el mismo lugar. O por ejemplo estas dos líneas igual. Como vemos, esta llega a este lugar o en este punto del papel. Y en mi referencia llega a un lugar muy similar. Bueno, el punto es que cada línea que traces trata de que quede lo mejor posible. Y si te das cuenta, todo lo que está hecho hasta el momento lo dibujé a mano alzada. Esa es la forma en la que a mí personalmente me gusta trabajar. Sin embargo, si tú te sientes más cómodo trazando estas líneas con alguna escuadra o alguna regla, igual está perfectamente bien. Pero yo te sugiero que lo intentes pues así, simplemente tratando de que tus líneas queden lo mejor posibles, porque, y esta es mi opinión, es un poco más rápido, más eficiente, y al mismo tiempo puedes practicar pues justamente eso, que tus líneas sean lo mejor posibles. Ya más adelante podremos refinarlas si hace falta, pero de entrada lo que nos interesa es tener una visual de los bloques principales. Bueno, habiendo dicho todo lo anterior, vamos a proceder a definir cada uno de los segmentos de este bloque. Entonces, observando estas fachadas podemos discernir que cada una de ellas mide lo mismo, o sea que estas líneas divisorias son equidistantes. Y bueno, justamente el video anterior platica sobre cómo dibujar objetos equidistantes. Si no lo has visto, te invito a hacerlo, ya que en este momento podemos ponerlo en práctica para ir trazando cada una de estas líneas. Listo. Viendo la imagen, aquí tenemos un total de 10 fachadas y siguiendo el procedimiento para dibujar objetos equidistantes hemos logrado también aquí tener justamente los 10 espacios que corresponden a cada una. Y ahora para las fachadas que están del lado derecho, como vemos, tienen alturas diferentes y al parecer las distancias que tienen son también diferentes. Entonces aquí viene algo interesante y es que cuando dibujamos perspectiva, el objetivo que tenemos es lograr que nuestra imagen se vea convincente y natural. Eso significa que tú técnicamente puedes trazar líneas usando tu percepción, pero tomando en cuenta que al final el resultado se vea real, ¿sale? A lo que me refiero es a que, por ejemplo, dado que aquí no vemos el final de esta fachada amarilla, bueno, sí vemos esta línea por lo menos, entonces acá en el dibujo aparenta que esta tendría que estar aproximadamente a esta altura. Aquí también toma en cuenta que esta convergencia que yo tracé aquí inicialmente corresponde a esta fachada, que es la más alta, ¿sí? Esta línea verde. Bueno, entonces esta fachada inicial tendría que llegar aproximadamente a esta altura. Listo. Entonces ya una vez que la tenemos, viendo la referencia vemos que la siguiente es un poco más pequeña. Entonces en el dibujo podemos determinar que esa tendría que estar aproximadamente a esta altura. Sí, bueno, justamente a esto es a lo que me refiero en que tienes que usar tu percepción para tomar decisiones sobre tu dibujo. Así de simple. Así es como puede quedar. Entonces, en el caso del bloque del lado izquierdo, este fue bastante sencillo, sobre todo porque, como vemos, todas las fachadas son exactamente iguales y tienen la misma altura. Y en el caso de sus divisiones, pues estas son equidistantes. Sin embargo, del lado derecho es un poco más complicado porque las alturas son diferentes y las fachadas miden diferentes distancias. Incluso aquí, como ves, hay un detalle interesante y es que aparentemente aquí hay un callejón quizá, entonces esta casa rosa con respecto a la que está de este lado, bueno, están separadas. Esa es la razón de por qué acá en el dibujo justamente se generó esta separación. Además de que esta es incluso más alta que la que está antes. Lo siguiente que podemos hacer es ahora sí usar nuestras herramientas para asegurarnos de que todas estas líneas están perfectamente trazadas. Y bueno, simplemente basta con que coloquemos, por ejemplo, nuestra escuadra en este punto inicial, lo alineemos con el punto de horizonte y hagamos cualquier ajuste que sea necesario. Bueno, aquí como ves la línea que yo tracé originalmente y esta nueva pues prácticamente están iguales. Eso se puede lograr con un poco de práctica, pero recuerda, si tú no te sientes cómodo haciendo tus líneas a mano alzada, pues es válido que uses tus herramientas desde el principio.
Ya una vez que tengas los ajustes hechos, también si gustas puedes empezar a limpiar un poco el dibujo. O sea, me refiero a que a lo mejor aquí podemos empezar a quitar algunas líneas de convergencias que ya no nos hagan falta. Sobre todo para que no se ensucie tanto y al final no nos genere confusión de ningún tipo. Habiendo llegado a este punto, lo siguiente que podemos hacer es enfocarnos ahora sí a los detalles internos, tales como las ventanas. Entonces observa, en este ejemplo podemos claramente ver que todas estas ventanas están a la misma altura, al igual que esta hilera de ventanas, y en la parte inferior tenemos el mismo caso con las ventanas y las puertas. La manera más sencilla de abordar esta situación es que tú primero dibujes la ventana o el objeto que está físicamente más cerca. Por ejemplo, podemos iniciar con estas dos ventanas. Aquí en lo que nos tenemos que basar es sobre todo en la separación que tienen dichas ventanas con la línea de horizonte o el borde superior, sobre todo para que queden ubicadas correctamente. Lo que se hizo en esta etapa fue iniciar con algunas líneas definiendo el ancho de la ventana y posteriormente algunas líneas para definir su altura. Y a pesar de que las estamos haciendo a mano alzada, sabemos perfectamente que esta línea y esta y todas estas se tienen que dirigir hacia el punto de fuga. Entonces, cualquier línea que tú dibujes, toma siempre bien en cuenta si tiene que ser perfectamente vertical o perfectamente horizontal o si se dirige al punto de fuga. Habiendo colocado esta ventana inicial, hicimos algunas proyecciones verticales para trazar la ventana que está en la parte superior, al igual que la ventana inferior. Y bueno, básicamente este proceso se puede seguir nuevamente para las siguientes ventanas. La única situación es que ahora, una vez que tenemos estas perfectamente definidas, podemos continuar estas líneas de proyección, por ejemplo estas dos, para después saber cuál sería la altura de la ventana que está del lado derecho y así consecutivamente. Al momento de ir dibujando las siguientes ventanas, tenemos nuevamente que apoyarnos con nuestra percepción para asegurarnos de que estas se vayan haciendo más pequeñas de forma coherente. Y no me refiero solamente a su altura, ya que estas líneas de proyección o de convergencia pues nos indican su altura, pero me refiero más bien a qué tan anchas son. Por ejemplo, si acá en el siguiente edificio hiciera una ventana que sí respete la altura correcta, pero que la haga demasiado ancha, automáticamente se va a ver extraño. Igual que cuando dibujamos anatomía, si en la perspectiva algo se ve extraño o algo no cuadra, es muy probable que esté mal dibujado. Entonces siempre busca que logres esa coherencia y que todo se vea natural o simplemente que se vea realista. Aquí, como ves, llega el punto en el que son tan pequeñas que pues simplemente no se logra ver como tal el detalle. Pero eso es normal porque al final es una representación artística y bueno, mientras tú logres que se vea natural, como ya comentamos, vas bien, ¿ok? Y aún así tú eres consciente de que se ven así de chiquitas pues por el efecto de perspectiva. Para sacar las ventanas inferiores podemos tomar estas, proyectarlas hacia abajo e ir trazando nuevamente cada una de ellas. Bueno, esta es una labor más que nada de paciencia, un poco de perseverancia, pero bueno, mientras sepas de qué trata, no tendrá que haber mayor complicación. Listo, este lado ya quedó. Vamos ahora a hacer exactamente lo mismo con el lado derecho. Este evidentemente va a ser un poco más complejo porque podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, estas dos ventanas y las dos que siguen no están alineadas, por lo tanto las líneas de convergencia de estas dos pues no nos van a servir para ninguna de las otras. En fin, es parte de la labor, pero solamente recuerda el proceso, se repite una y otra vez, es bastante repetición, pero sí funciona. Continuando con las ventanas, vemos que por ejemplo en el edificio de esta esquina tenemos esta ventana, bueno, estas dos ventanas visibles. Y bueno, podemos determinar que el tamaño de esta ventana es exactamente el mismo que la que está de este lado. Entonces, para poder dibujarla correctamente, lo que tendríamos que hacer es continuar estas dos proyecciones, o sea, esta de abajo y esta la continuamos hasta la esquina, y de la esquina las trazamos perfectamente horizontales hacia la izquierda.
Si por ejemplo viene esta línea, llega a la esquina y de aquí hacia la izquierda. Y eso nos va a permitir ver entonces el tamaño correcto de esta ventana. Bueno, bien dicho eso, entonces aquí lo único que hacemos es esta convergencia la continuamos, esta la continuamos y después de este lado las continuamos de forma horizontal. Así de simple. Y bueno, ya sería cuestión de percepción nuevamente para determinar qué tanta separación tendrá que tener con respecto al borde. Y bueno, viendo la referencia, vemos que esta tendría que estar por aquí. Listo. Bueno, como ves, toma en cuenta que hasta este momento todo lo que hemos dibujado, sí, o sea, todos estos recuadros corresponden solamente al marco externo de las ventanas. Nos haría falta aún dibujar la profundidad que tienen hacia el interior de la fachada. Para hacer eso, vamos a iniciar con esta que está aquí más cercana. Podríamos dibujar su profundidad, la cual podemos nuevamente determinar en base a nuestra percepción. Pues aquí tenemos una línea que se repetiría acá y acá también. Y de este vértice trazaremos otra línea, la cual a pesar de que es muy corta, sabemos que tendrá que proyectarse hacia el punto de fuga que está acá al centro. Y de esa manera generamos el volumen interno de esta ventana. Y bueno, para todas las demás, o al menos las que son visibles, tendremos que hacer exactamente el mismo procedimiento. Como ves, hicimos exactamente lo mismo para la puerta. Este procedimiento, para darle el volumen a cada uno de los elementos de fachada, pues bueno, se va a repetir pues prácticamente por cada una de las ventanas y de igual manera de este lado. Pero bueno, como ves, el punto es que mientras sigas este procedimiento vas a garantizar que el resultado sea óptimo. Una vez llegado a este punto, lo único que queda es dedicarle todo el tiempo que haga falta para meter todos los detalles o todas las piezas. Aquí, como ves, aún nos hace falta meter las cubiertas de algunas de las fachadas, meter algunas cornisas o los botes que están aquí en el agua. En fin, realmente hay mucho detalle que se le puede meter aún, pero el mensaje es que de inicio este es el paso a paso que tú puedes seguir para asegurarte de que todo esté perfectamente trazado. Simplemente hay que dedicarnos a terminarlo al 100% y ver qué tal queda. Bien, ¿qué tal? Esto parece que ya quedó. Y como te puedes dar cuenta, en este dibujo decidí usar el estilo de dibujo expresivo. Si quisieras saber un poco más sobre este estilo de dibujo, te invito a ver este video en el cual ya anteriormente se platicó sobre él. Algo que me gustaría comentar es que en muchas ocasiones cuando escuchamos sobre dibujo con perspectiva, inmediatamente pensamos en cuestiones sumamente técnicas. Y sí, efectivamente sí hay cierta parte técnica. Sin embargo, también te muestro este estilo para que te des cuenta de que siempre y cuando apliques el procedimiento de forma correcta, al final no importa si decides hacerlo sumamente detallado, por ejemplo como la imagen que te muestro ahora, o si preferirás hacerlo con un estilo un tanto más artístico. En ambas situaciones el resultado puede ser igualmente bueno, pero toma en cuenta, siempre tienes que aplicar el proceso correctamente, pero más que nada entenderlo, ¿sale? Dicho proceso inició con nuestra imagen de referencia en la cual encontramos el punto de fuga y la línea de horizonte para posteriormente dibujarla en nuestro trabajo. La línea de horizonte y el punto de fuga. A continuación se trazaron los bloques principales que en este ejemplo eran básicamente este prisma rectangular del lado izquierdo y otro prisma rectangular del lado derecho. A continuación se hicieron las divisiones correspondientes en ambos lados para después trazar los detalles internos como eran las ventanas o incluso los faros o puertas. Y finalmente se dedicó todo el tiempo necesario para detallar un poco más, meter sombras, texturas, volumen, etc. Claro que eso ya dependerá de la técnica que tú decidas usar, pero bueno, así es como funciona.
Y bien, sin más por el momento, te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a este canal para continuar con estas lecciones de arte. Nos vemos en la siguiente.